Bien, buenas noches, hermanos y hermanas y amigos. Ya empezó nuestro tiempo para continuar nuestra lectura bíblica del libro de Génesis. Estamos en el capítulo 35 el día de hoy. Y vamos a recordar un poquito qué es lo que había pasado en el capítulo anterior. Recordemos que Dina, la hija de Lea y Jacob, pues fue deshonrada por Siquem, hijo de Hamor, de aquellas tierras cananeas, de los, de la sección de los heveos, ¿verdad? Entonces, después de todo eso, los hijos de Jacob se vengaron y con engaños y estrategias, pues mataron a todos los del pueblo de Siquem. Una matanza terrible. Pues esto podía haberles acarreado realmente grandes conflictos, ¿no?, a la familia de Jacob, porque todos los cananeos podían haberse armado y atacado a la familia de Jacob. Entonces ahí es donde empieza el capítulo 35. Y dice así la palabra del Señor. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Recordemos, hermanos, que Betel era aquella ciudad donde se le apareció el Señor, ¿verdad? Y le mostró en sueños, ¿verdad?, que subían y bajaban ángeles del cielo. Y Jacob había erigido una piedra, ¿verdad?, en aquel lugar, Betel. Entonces le dice el Señor a Jacob una vez más: sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Tal parece que el pueblo, es decir, todo el pueblo de Jacob, había adoptado ciertas costumbres del pueblo de Siquem, muy probablemente, dioses ajenos, ¿verdad? Y esos dioses ajenos eran abominación. Entonces Jacob dice: quiten todo eso, quiten esas imágenes, esos dioses ajenos, y vámonos a Betel, donde Dios se ha encontrado conmigo la vez pasada, ¿no? Entonces, que dice el verso 4: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ahí justamente donde estaba el pueblo de Siquem, ahí escondió los dioses ajenos. En otras palabras, estaba diciendo: no vamos a confiar en esos dioses paganos. Es más, los escondió, ¿verdad?, ahí debajo de una encina, ahí debajo de la tierra. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Bueno, de pronto el terror del Señor cae sobre las otras naciones, que muy probablemente han visto lo que hizo Jacob. Desechó a los dioses de ellos. Por supuesto, en ese tiempo había mucha superstición en cuanto a los dioses que tenían esas naciones, ¿no? Como podríamos ver en este tiempo, ¿no? Si alguien rompe alguna imagen, algún ídolo, ¡ay, no! Te va a traer mala suerte, dicen, ¿verdad? ¿Por qué has roto esa imagen, ¿no? Ese ídolo? Ahora te va a ir mal.
Pero Jacob estaba sin cuidado y salieron tranquilamente de aquella tierra, y pues claro, el terror de Dios cayó sobre todas aquellas naciones que estaban alrededor, viendo lo que Jacob había hecho con los ídolos. Entonces llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Luz es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel. El Betel. ¿Qué significa El Betel? Recuerda, ya lo habíamos visto en el anterior capítulo. Significa, Betel significa casa de Dios. Y El Betel significa Dios de Betel. Ya de entrada, la palabra Betel significa casa de Dios. Entonces, con este nombre que está poniendo Jacob, está diciendo que él es el Dios que se apareció en Betel, en la casa de Dios, ¿sí? Porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel. Bueno, en la versión Reina Valera dice ama de Rebeca, pero lo vamos a ver en la versión de la Biblia textual. Dice, murió entonces Débora, nodriza de Rebeca, ¿sí? No es que sea ama de Rebeca, porque Rebeca no era esclava, pero era nodriza. Débora era como la que había criado a Rebeca, ¿sí? Y ella, esta mujer que había criado a Rebeca, pues murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. ¿Qué significa Alon Bakut? Aquí tenemos la referencia. Dice, la encina del llanto. Fue algo muy triste. Seguramente para Raquel fue algo bastante triste. Apareció entonces otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Bueno, estamos viendo que por segunda vez el Señor le dice a Jacob, ya no te llames Jacob, ya te estoy cambiando el nombre, ahora tu nombre es Israel. Y eso habíamos visto, ¿verdad? Que Dios ya le había dicho allá en el capítulo 32. Y aquí se lo vuelve a decir. Recordemos que Jacob significa suplantador, engañador. E Israel significa el que lucha con Dios. Y dice el verso 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Tal parece que es como que Dios hubiera hablado con Jacob cara a cara, ¿verdad? Recordemos también que eso sucedía con Abraham. Venía un varón, hablaba con Abraham y decía, Dios ha hablado con Abraham. Y es muy probable que sea como un ángel, ¿no? Como un varón. Y aquí quisiera darle mi opinión personal. En este caso es muy probable que haya sido el mismo Señor Jesucristo, porque el Padre y el Hijo son uno, ¿verdad? Y bueno,
El tema es que Dios habló con Jacob, y le dice, le repite la promesa que había dado a Abraham, y después se fue. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Eso significa libación. Libación es cuando usted derrama un líquido especial sobre alguna tierra, alguna superficie sagrada, ¿no? Para marcar, pues es una señal que se pone, ¿verdad? Ahí en el lugar. Entonces derramó sobre esa piedra libación, es decir, echó aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, es decir, casa de Dios. Bien, continuamos con el verso 16, dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues Raquel murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre Jacob lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Entonces, si alguien le pregunta ¿dónde murió Raquel? Pues murió en Belén, fue sepultada en Belén. De hecho, incluso el día de hoy está su tumba como recordatorio, ¿no? De dónde está enterrada Raquel. Ahí es donde murió ella al momento de dar a luz a su hijo, al cual llamó ella Benoni. ¿Qué significa Benoni? Y tenemos aquí la referencia. Significa hijo de mi tristeza. Pues hermanos, tal parece que Raquel estaba muy triste, muy probable por la muerte de Débora, su nodriza, y llamó su nombre entonces de su hijo Benoni. Pero Jacob le puso otro nombre, le puso Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Hijo de la mano derecha. Es muy probable que este nombre le haya puesto pues en honor a Raquel. Recordemos que Jacob tenía dos esposas, era Lea y Raquel, y amaba más a Raquel, y es probable que ella haya sido como que ayuda para Jacob, y por eso Jacob le puso el nombre Benjamín. El tema es que Benjamín significa hijo de la mano derecha. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Es interesante, hermanos, porque desde este punto como que ya se le llama con más frecuencia Israel a Jacob. Ya no se le llama tanto Jacob, sino Israel. Y a lo largo de la palabra del Señor, incluso en los libros proféticos, muchas veces se le llama Israel, pero algunas veces se le llama Jacob. En aquellos versos donde es exhortado el pueblo de Dios, se le llama Jacob, como que el engañador, el suplantador, ¿verdad? Ese nombre Jacob. Pero Israel
es el nombre de la promesa. Bueno, entonces salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, ¿no? Y ahí empieza a nombrar a todos los hijos de Israel. Pero quiero antes leer este versículo 22 en la versión de la Biblia textual. Dice: mientras Israel habitaba en aquella tierra, ocurrió que Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre. Y se enteró Israel y le pareció mal a sus ojos. Esta partecita donde dice le pareció mal a sus ojos, por algún tema de traducción no lo muestra así la Reina Valera. A ver, lo vamos a ver. En la Reina Valera versión 1960 simplemente dice que pues Rubén durmió con Bila, la concubina de su padre, y su padre lo llegó a saber. Pero por supuesto eso estaba muy mal, eso era una aberración lo que hizo Rubén. Y Rubén era el primogénito, hijo de Lea, ¿verdad? Entonces durmió y se acostó con Bila. Desde ahí estamos viendo que ya los hijos de Israel tenían cierta, lo vamos a decir, contaminación, cosas que habían aprendido, pecados que habían aprendido, seguramente de las otras naciones. La cosa es que estaban como que en algunos aspectos desviándose, ¿no? Como en este caso. Bueno, entonces en el verso 23 nos nombra los hijos de Jacob y empieza por los hijos de Lea. Dice: Rubén era el primogénito de Jacob, luego Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Ellos eran los hijos de Lea. Los hijos de Raquel fueron 2, José y Benjamín. Los hijos de Bila, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Recordemos que Padán Aram es un pueblo que está mucho más al norte que Israel, y ahí es donde vivía de hecho Betuel. Recordemos, Betuel, el padre de Rebeca. Pero ¿qué les parece si vamos a ver por un momento el mapa? Y nos vamos a poder con mayor claridad saber dónde está cada lugar. Bueno, ahí, como ven, ahí está la tierra que luego fue ocupada por Israel. Y ahí están marcados las 12 tribus. La tierra de Padán Aram está muy, muy al norte. Muy al norte. A la altura de Nínive, de hecho, ¿no? Por la región de Asiria y todo lo que era en ese tiempo el imperio babilónico. Entonces Jacob y su familia pues vinieron hacia el sur, hacia la tierra de Betel, ¿sí? A Betel. Betel está... A ver, vamos a mover un poco el mapa. Bien. Betel lo voy a marcar con una flecha. Lo tenemos por ahí. ¿Sí? Ahí está Betel. Lo vemos ahí justamente donde nació Benjamín. Y eso llegó a ser la tribu de Benjamín, ¿verdad?
Perdón, estoy confundiendo los nombres. Eso es Betel, sí, correcto. Pero donde murió Raquel fue en Belén, que está más al sur, de hecho, a la parte sur de lo que fue la tribu de Benjamín, ¿verdad? Bien, ahí una corrección. Raquel murió en Belén, donde nació Benjamín, en Efrata. ¿Sí? Bien. Muy bien, entonces lo tenemos más claro ahí con el mapa. Vemos ahí Siquem. A ver, voy a poner en un círculo Siquem. Ahí está. Donde sucedió la matanza, ¿no? Los que deshonraron a Dina, la hija de Lea. Bien. Muy bien. Entonces, continuamos con la Biblia. Tengo una pregunta aquí. Dice Michael Álvarez, hermano, bendiciones. Tengo una pregunta. ¿Por qué de todos los hijos de Jacob se eligió a Judá para que su descendencia nazca nuestro Señor Jesucristo? Bueno, es muy interesante esta pregunta porque en todo caso se hubiera escogido a Rubén como primogénito, ¿no? Pero vemos que Rubén no tenía realmente como que temor del Señor, se había desviado, ¿verdad? Veamos que Rubén era el hijo de Lea. Rubén, el primogénito de Jacob. Luego viene Simeón, luego Leví y luego Judá. ¿Qué hicieron de malo Rubén y Simeón? Bueno, de Rubén ya lo sabemos. Rubén se acostó con Bila, ¿verdad? La concubina de Jacob. De Simeón no lo tenemos claro. Es probable que por el tema de haber provocado la matanza a los hijos de Siquem. Pero después de Simeón tenemos a Leví y a Judá, y estos dos hijos, Leví y Judá, son son bastante importantes, porque de Leví vienen los sacerdotes y de Judá vienen los reyes, ¿sí? De hecho, ya lo habíamos estudiado en nuestra reunión, que Cristo Jesús fue sacerdote y también rey. Y el Señor tiene la promesa para sus discípulos de hacerlos reyes y sacerdotes también, ¿verdad? Hemos visto también una palabra profética en Zacarías capítulo 6, que el gobernante máximo, es decir, el Señor Jesús, sería sacerdote y también rey. Entonces, Leví y Judá son hijos muy importantes. Muy probablemente temerosos de Dios. Bueno, hay muchas cosas que no sabemos con claridad, pero bueno, pues el Señor escoge de la forma que Él desea, ¿verdad? Entonces, bien, espero que tengamos un poquito más claro respecto a estos dos hijos, ¿no? Leví y Judá, que por cierto eran hijos de Lea. También hay promesas muy importantes para el hijo de Raquel, ¿no? José. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, continuamos entonces con el versículo 27 y nos dice: Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió.
y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Pues en este versículo nos está mostrando cómo que murió Isaac a los 180 años, lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Bien, para entonces Jacob ya estaba en Hebrón, ¿sí? En Hebrón. Justamente ahí fue enterrado Abraham, en Hebrón. Ahí también Isaac, y posteriormente también Jacob fue enterrado ahí mismo en Hebrón, cuya sepultura lo tenemos hasta el día de hoy, allá en la tierra de Israel, en la región de Hebrón precisamente, y actualmente lo visitan, ¿no? Bien, hermanos, entonces hasta aquí el capítulo 35 del libro de Génesis. Que el Señor los bendiga mucho, un abrazo a todos y nos encontramos en el próximo capítulo en este mismo horario. Que el Señor los bendiga.